A continuación hablaremos de las urgencias hipertensivas en el embarazo, tema consignado en el lineamiento Ruta Materno-Perinatal propuesto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Del mismo modo, haremos una corta revisión, o más bien hacemos comentarios de una revisión sistemática publicada en SAGE, revisión pública, alrededor de las actualizaciones en cuanto a la evidencia de la hipertensión en el embarazo. En este sentido, sin más preámbulo, iniciaremos de manera pertinente con lo que aborda el lineamiento. Documentaremos como primera instancia que se considera a toda gestante con criterio de hipertensión como una urgencia dentro del sistema de salud y seguridad social colombiano. Estas gestantes, independientemente del nivel donde consulten o el servicio que consulten, se les debe de brindar todas las garantías para que sean atendidas en un nivel de complejidad correspondiente, de manera tal de que se pueda estudiar sus complicaciones maternas y fetales con afectación de órgano blanco. Iniciaremos hablando de lo consignado por parte del lineamiento, donde no se detiene con aspectos relacionados con la evidencia de sus recomendaciones o aspectos fisiopatológicos profundos, puesto que lo que da es un lineamiento que, a la luz de la comparación con las revisiones sistemáticas internacionales, va muy acorde con la evidencia actual para el tratamiento de las diferentes patologías. Iniciaremos documentando que los trastornos hipertensivos del embarazo son un término general que incluye hipertensión preexistente, hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia, que son patologías que complican hasta el 10% de los embarazos y representan una causa importante de mortalidad perinatal y materna. Nuestro lineamiento dentro del manejo de urgencias y emergencias hipertensivas del embarazo habla de la preeclampsia severa, definido como un cuadro clínico en el que hay hipertensión relacionada con el embarazo, un embarazo mayor a 20 semanas obviamente, o en las primeras 4 semanas del puerperio, con una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, y además algún criterio de severidad. Estos criterios de severidad se expresan en el lineamiento de la siguiente manera: tensión arterial mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, tensión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, con la presencia o no de algunos signos premonitorios que pueden ser cefalea global, que se refiere en el lineamiento como en casco, visión borrosa, fosfenos, tinnitus, presencia de oliguria, clonus, epigastralgia irradiada al hipocondrio derecho y un gastio urinario documentado como oliguria menor a 0.5 cc kilogramo en 6 horas. También puede existir compromiso de órgano blanco materno, documentado como un hemograma con plaquetas menor a 100.000. Nuestro lineamiento de SAGE habla de que estas plaquetas pueden ser inclusive signo de alarma cuando se documentan una trombocitopenia menor a 150.000. Deshidrogenasa láctica mayor a 600 miligramos por decilitro, ALT, AST mayor a 70. Recordemos que generalmente los rangos de referencia para la ALT y la AST son 45. En SAGE se habla de que en general es la elevación de las transaminasas por encima del rango de referencia, y creatinina mayor a 1.2. Recordemos que uno de los primeros paraclínicos que se puede empezar a afectar en relación a la documentación de la disfunción de endotelial que subyace a los trastornos hipertensivos del embarazo, de los cuales daremos cuenta en unos momentos acerca de la evidencia actual acerca de la fisiopatología de esta entidad, es el aumento de la creatinina. Esto
es importante en el escenario del control prenatal, donde frecuentemente empezamos a ver elevación de la creatinina en estas mujeres y no son llevadas a una tamización específica de trastornos hipertensivos del embarazo. Actualmente, el Grupo de Trabajo del Programa Nacional de Educación sobre la Presión Arterial en los Estados Unidos y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos ha reconocido la medición de la presión arterial ambulatoria como algo importante en relación a la salud materna. Esto pues puede existir la subvaloración de las cifras tensionales a nivel asistencial o la hipertensión de bata blanca como una entidad coincidente con el embarazo y la ansiedad de la mujer ante los servicios asistenciales. Es decir, se recomienda que en ese control prenatal, esta es una recomendación de las revisiones sistemáticas, más no está consignada en los apartados del lineamiento ruta materno-perinatal, se les brinde el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Del mismo modo, continuaremos hablando del compromiso clínico de la mujer para documentar preeclampsia severa. Este puede ser injuria renal aguda, infarto agudo de miocardio o edema agudo de pulmón, donde ahora hablaremos unos apartados pequeños pero importantes alrededor del manejo de estas entidades. Y finalmente, otro criterio de severidad es este compromiso fetal que se documenta como restricción del crecimiento intrauterino. Esto nos habla acerca de ese compromiso fetal, que propiamente dicho está relacionado con restricción del crecimiento fetal, análisis anormal de la forma de la onda Doppler de la arteria uterina umbilical o muerte fetal. Estos serían la configuración de los criterios de severidad. Esto no está consignado como tal así en nuestro lineamiento, pero volvemos a decir de que es una guía rápida de cómo abordar estas entidades en el ámbito asistencial, es decir, en relación a las complicaciones hematológicas que se documentan frecuentemente en la mujer gestante. Documentamos que es la disminución del recuento de plaquetas, menor a 150.000 plaquetas por microlitro, pero el lineamiento la toma a 100.000. Es decir, debemos tener en cuenta esta entidad ante la lectura de un cuadro hemático con recuento de plaquetas. Pero también puede existir hemólisis, coagulación intravascular diseminada. Dentro de las complicaciones clínicas existen complicaciones neurológicas, como ya lo sabemos, como la eclampsia con alteración del estado mental, accidente cerebrovascular, ceguera, cefalea intensa asociado a escotomas visuales. El lineamiento habla de la elevación de la aspartato aminotransferasa en relación a 70, que el lineamiento lo habla de 70 miligramos por decilitro, pero en realidad para el Colegio Americano de Obstetras se habla de la aspartato aminotransferasa mayor a 40 unidades litro, con o sin dolor en el cuadrante superior derecho o dolor abdominal epigástrico, los cuales se relacionan como un signo de mal pronóstico. Así pues, hablamos de que cuando tenemos una paciente en el escenario de la preeclampsia severa, tenemos que establecer un manejo específico dentro de los ámbitos asistenciales de nuestros servicios que competen al sistema de seguridad social colombiano. En este sentido, si tenemos la presencia de uno o más criterios de severidad, iniciaremos un examen físico completo, incluyendo la evaluación de la vitalidad fetal y el empleo del Doppler fetal para asegurar esto último. En este sentido, iniciaremos con 2 accesos venosos referidos en el lineamiento de catéter 16 o 18. Iniciaremos con manejo con oxígeno suplementario para alcanzar una oximetría mayor de 95. Si carecemos de esta oximetría, vamos a implementar oxígeno por cánula nasal a 3 litros minuto de manera empírica. Iniciaremos con sonda vesical a drenaje con bolsa para una recolección sistemática, documentando este criterio de compromiso clínico, específicamente la oliguria. Asimismo, iniciaremos cristaloides
a 1 cm³ por kilogramo hora como volumen total administrado, incluido el sulfato de magnesio, que hablaremos más adelante acerca de sus bondades y contradicciones o las recomendaciones que existen actualmente. A este respecto decimos que actualmente se sigue recomendando el sulfato de magnesio asociado al manejo sistemático de otras variables importantes al respecto de los trastornos hipertensivos del embarazo. Recordemos que este manejo, dado por parte del lineamiento, no incluyen acciones especializadas y no incluyen recomendaciones para niveles avanzados como unidad de cuidados intensivos y las recomendaciones para los ginecólogos y obstetras. Lo que intenta el lineamiento es dirigir los servicios de atención primaria de manera tal de que sea la ruta de inicio para que estas mujeres se les pueda garantizar su calidad de vida y se les pueda garantizar la introducción de manera correcta en el sistema de salud y derivar a el nivel correspondiente. Asimismo, iniciaremos ese sulfato de magnesio en ampollas al 20% o 2 gramos en 10 mililitros. E iniciaremos hablando de la impregnación, que se realizará de la siguiente manera. Esa impregnación es la implementación de 2 ampollas a esta concentración más 150 mililitros de solución salina al 0.9% en 10 a 15 minutos. Si lo hacemos así, implementaremos 4 gramos de sulfato de magnesio, puesto que las ampollas son de 2. E iniciaremos el mantenimiento del sulfato de magnesio en una solución preparada de la siguiente manera: 4 ampollas en 500 mililitros de solución salina, implementados bajo bomba de infusión a 67 mililitros hora, 1 gramo hora, a 10 gotas minuto si tenemos disponibilidad de macrogotero en ausencia de bomba de infusión. Recordemos que 1 mililitro son 20 gotas minuto por macrogotero. Ajustaremos la dosis según la monitorización de los reflejos osteotendinosos y el gasto urinario, asimismo cómo está la frecuencia respiratoria de esta paciente y cómo está el sensorio. En caso de toxicidad por sulfato de magnesio, administraremos 1 gramo endovenoso de gluconato de calcio en 10 minutos. Este sulfato de magnesio se recomienda como una medida complementaria al tratamiento de la hipertensión grave en la preeclampsia. Y este es un comentario de nuestra revisión de SAGE, donde en pacientes con preeclampsia con características graves, es decir, la preeclampsia que concursa con complicaciones neurológicas, proteinuria, hipertensión grave propiamente dicha mayor de 160 o de hipoeclampsia, se ha recomendado administrar sulfato de magnesio como profilaxis de las convulsiones. Esta recomendación viene del MAPI Trial, donde se documenta que 10.000 mujeres recibieron sulfato de magnesio o placebo tras el diagnóstico de la hipertensión arterial por encima de 140 a 90 milímetros de mercurio y la presencia de proteinuria, al menos 30 miligramos por decilitro. Y los resultados dieron cuenta que se redujo el 58% del riesgo de eclampsia y una mejor mortalidad materna en las que recibieron sulfato de magnesio. Finalmente, esto se confirmó en otro estudio que demostró que las mujeres con preeclampsia grave tenían una menor incidencia de convulsiones cuando se les administraba sulfato de magnesio que las que recibieron nimodipina, que hablaremos más adelante, que es un bloqueador de los canales de calcio. Las mujeres que recibieron sulfato de magnesio eran más probables que requirieran, de hecho, hidralazina para el control de la presión arterial. Pero es una medida costo efectiva y, de hecho, puede disminuir en el 58% de los casos el riesgo de eclampsia. Las indicaciones para el uso de sulfato de magnesio para la profilaxis de las convulsiones en pacientes con preeclampsia sin características graves son más controvertidas y están basadas en el número necesario para tratar de prevenir la convulsión. En general, las pautas difieren en las recomendaciones para el uso de sulfato de magnesio como profilaxis de las convulsiones, según los recursos clínicos que tengamos. En relación a la pauta del Ministerio de Salud y Protección Social, se recomienda que en los casos de preeclampsia severa, es decir, los criterios de severidad, la instauración de los trastornos hipertensivos del embarazo, se implemente el sulfato de magnesio
con el ajuste de la dosis según la monitorización y los reflejos osteotendinosos. Recordemos que los criterios, pues si bien no son controvertidos a lo largo de la literatura, hablamos de proteinuria, cuando tenemos creatinina por encima de 1.2, en la literatura internacional de hecho se trata desde 1 miligramo por decilitro, aspartato aminotransferasa mayor a 40 unidades litro o la elevación de la alanino-aminotransferasa, complicaciones como cefalea en casco, escotomas visuales, presencia de alteraciones del estado de conciencia, de hecho eclampsia, trombocitopenia menor a 150.000, menor a 100.000, presencia de hemólisis o coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, es necesario implementar este sulfato de magnesio según la evidencia actual. Ha habido informes de hipotensión exagerada cuando se combina nifedipina y sulfato de magnesio. Sin embargo, en un estudio retrospectivo de casos y controles, no se ha demostrado que la nifedipina aumentara el riesgo de efectos secundarios relacionados con el magnesio, por ejemplo, la debilidad neuromuscular. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos sigue recomendando el sulfato de magnesio simultáneamente con la nifedipina. En el escenario de que documentemos alteraciones secundarias a la implementación del sulfato de magnesio, obviamente, y como reza el lineamiento y transcribimos en la diapositiva, ajustamos la dosis según la monitorización de los reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria, y en caso de toxicidad, administraremos 1 gramo de gluconato de calcio en 10 minutos. Si tenemos una tensión arterial sistólica mayor a 150 milímetros de mercurio o una tensión arterial diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio, ojo, pero menor a 160 la sistólica, a 110 la diastólica, iniciaremos el manejo con nimodipino. El lineamiento nos habla de tabletas de 30 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas, o tabletas por 10 miligramos, una tableta vía oral cada 6 horas, y documentaremos cómo progresa la elevación o la alteración de las variables paraclínicas solicitando hemograma completo, pruebas hepáticas, lactato deshidrogenasa LDH, creatinina, AST, ALT. De calcio, en particular la nifedipina, se prefiere como primera línea en la mayoría de las guías. Una cohorte prospectiva ha mostrado una teratogenicidad mínima cuando la madre se expone a los bloqueadores de los canales de calcio en el primer trimestre. Estos bloqueadores han demostrado ser superiores a la metildopa en lo que respecta al control de la presión arterial y posiblemente sean seguros superiormente que el labetalol en la parte respectiva al control de la presión arterial a una presión diastólica baja de forma segura. Un estudio aleatorizado comparó la nifedipina con el labetalol en mujeres embarazadas con hipertensión crónica. En el brazo de nifedipina se ha observado una caída de presión aórtica central de una media de 7 milímetros de mercurio, pero la presión arterial periférica fue efectivamente la misma en ambos brazos. Hubo un ligero aumento en la unidad de cuidados intensivos neonatales por efectos adversos neonatales en el grupo de nifedipina. Los datos alrededor de otros bloqueadores de los canales de calcio, como el amlodipino, nos hablan de que frecuentemente puede ser un bloqueador de canal de calcio de tipo hidropiridínico comúnmente prescrito, pero los datos son muy limitados. Del mismo modo, documentamos acá y aprovechamos que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina son contraindicados sistemáticamente debido a que se asocian con restricción del crecimiento intrauterino, variedad de anomalías renales en los fetos, anomalías congénitas cuando las mujeres están expuestas especialmente durante el segundo o tercer trimestre del embarazo y oligohidramnios. En este sentido, se ha documentado que esto viene revisado hace bastante tiempo y no hay lugar para que una mujer sea manejada con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de los receptores de angiotensina. Recordemos que los inhibidores que aquí estamos revisando siguen siendo agentes de primera línea en la hipertensión fuera del embarazo y también están indicados en la prevención de las complicaciones microvasculares en algunas enfermedades como la diabetes. Por lo tanto,
Las mujeres que se les implemente inhibidores de la enzima conversora de angiotensina deben de estar educadas acerca de estas particularidades relacionadas con teratogenicidad y complicaciones en el escenario de quedar en embarazo. Por lo tanto, deben de estar comprometidas con la planificación. Documentamos que desde 1979 se ha demostrado que el ácido acetil salicílico, aspirina, previene la preeclampsia. La aspirina revierte la agregación plaquetaria que se induce por el desequilibrio del cociente tromboxano A2 prostaciclina mediado por la disfunción endotelial. Este efecto de la aspirina se validó por más de 30 ensayos, más recientemente por el ensayo Aspirin for Evidence-Based Association Preeclampsia Prevention, un ensayo multicéntrico, ensayo que además de eso fue llevado a un estudio doble ciego controlado con placebo, comparando 150 miligramos de aspirina con placebo en 798 mujeres que se consideraron en riesgo de preeclampsia. La preeclampsia pretérmino ocurrió en el 1.6% de las mujeres que tomaban aspirina versus el 4.3% del grupo placebo, y de ahí viene nuestra recomendación actualizada. El Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y la Atención, NICE, la recomienda. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras la recomienda. Nuestro Ministerio de Salud y Protección Social la recomienda. Por lo tanto, siempre debemos de valorar el riesgo de una gestante de desarrollar preeclampsia e implementar pertinentemente el ácido acetil salicílico. En 1950 se documentó asimismo que una asociación entre la suplementación de calcio y las tasas reducidas de preeclampsia existía. Y esta observación se confirmó en varios ensayos controlados donde se documenta que el calcio a una dosis alta de 1 gramo al día se asocia con tasas más bajas de preeclampsia, parto prematuro e hipertensión. Por lo tanto, se acepta por parte de la Organización Mundial de la Salud la suplementación de calcio a 1.5 hasta 2 gramos por vía oral, especialmente para aquellas mujeres con una baja ingesta de calcio en la dieta. Esta recomendación también la recoge el NICE y la recoge el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. La crisis hipertensiva dentro de nuestro lineamiento ruta materno-perinatal, definida como un caso en el que durante el embarazo o el puerperio se presenta una tensión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio o una tensión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio en una toma con o sin signos premonitorios de preeclampsia, y ante esta situación iniciaremos un abordaje recomendado por parte del lineamiento. Recordemos que el lineamiento lo que nos enruta es en la valoración y la estabilización de la paciente. Así que iniciaremos documentando que realizaremos un examen físico completo con evaluación de la vitalidad fetal, asegurando 2 accesos venosos asociado a oxígeno suplementario hasta alcanzar una saturación mayor a 95. Si no tenemos la disponibilidad de saturador, implementaremos oxígeno a 3 litros. Implementaremos sonda vesical, lo mismo que para nuestro caso anterior de preeclampsia severa, cristaloides a una dosis de 1 centímetro cúbico por kilogramo hora. Estos cristaloides, especialmente solución salina al 0.9% como volumen total administrado, incluido el goteo de sulfato de magnesio. Del mismo modo, iniciaremos manejo específico hasta lograr una tensión arterial sistólica entre 140 y 150 milímetros de mercurio la sistólica y 90 y 100 milímetros de mercurio la diastólica. Existe gran controversia, especialmente a nivel de la documentación de la presión arterial objetivo. Nuestra revisión de SAGE habla de que no existe debate sobre la necesidad de controlar la presión arterial, especialmente si la tenemos por encima de 160-110 milímetros de mercurio.
Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones del sistema nervioso central por hipertensión que las mujeres no embarazadas. Eso como primera medida. Un estudio de más de 81 millones de hospitalizaciones por embarazo encontró que los trastornos hipertensivos del embarazo aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular en 5.2 veces. Asociado a eso, se ha confirmado que la hipertensión severa se asocia con tasas más altas de pérdida del embarazo, atención neonatal de alto nivel, mayor a 48 horas nacido el producto, niños pequeños para la edad gestacional y de hecho muerte materna, parto prematuro y una variedad de resultados obstétricos que son deficientes en comparación con aquellos con hipertensión no grave. A este respecto, la agresividad con la que se trata la hipertensión no grave sigue siendo controvertida. Y esto es evidente al revisar las pautas que se tienen por parte de los diferentes lineamientos y de hecho nuestro lineamiento, que recomiendan el tratamiento para todas las mujeres con presión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio la sistólica y 90 milímetros de mercurio la diastólica, hasta permitir una presión arterial que se eleve hasta 160-110 antes del tratamiento. Entonces, nuestro lineamiento documenta que se debe de iniciar un manejo antihipertensivo de inmediato hasta lograr una presión arterial sistólica entre 140 y 150 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. ¿Qué dicen las revisiones sistemáticas? La hipertensión grave en el embarazo sin complicaciones de órgano diana se considera en el estado de no embarazada como una urgencia médica. La presión arterial debe de reducirse al menos hasta 160-110 milímetros de mercurio con una reducción inicial de menos del 25%, estamos hablando de la no embarazada, en las primeras horas de un tratamiento y una disminución más gradual en las siguientes horas. Una reducción más contundente en la mujer embarazada puede poner al feto en riesgo de una infusión insuficiente, considerando que la unidad feto-placentaria no puede autorregular el flujo sanguíneo. Pero la hipertensión grave, asociada con complicaciones de órganos diana, como edema de pulmón, lesión renal aguda, se considera como una emergencia y la presión debe de reducirse mucho más rápido. De ahí que nuestro lineamiento indique iniciar manejo antihipertensivo de inmediato hasta lograr una presión arterial sistólica entre 140 y 150 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Así que emprenderemos ciertas medidas. El labetalol ampollas a 100 miligramos en 20 cc, prepararemos la solución de la siguiente manera. Implementaremos 4 centímetros cúbicos, que son 20 miligramos endovenosos, cada 20 minutos, y si no hay respuesta, aumentaremos a 40 miligramos, es decir, implementaremos 8 mililitros, luego a 80 miligramos, 16 mililitros, hasta una dosis acumulada máxima al día de 300 miligramos, dejando en terapia de mantenimiento con nifedipino a la dosis que recomendamos anteriormente. Cápsulas o tabletas de 10 miligramos, una cápsula por vía oral cada 6 horas, o si son de 30 miligramos, una cápsula por vía oral cada 8 horas. Si no existen estos medicamentos de primera línea, implementaremos hidralazina. La hidralazina es un medicamento del cual debemos estar familiarizados con sus recomendaciones en el embarazo. ¿Cómo se implementa la hidralazina según el lineamiento? Iniciaremos con un bolo de 5 miligramos cada 20 minutos hasta que haya respuesta, con un máximo hasta 20 miligramos. La hidralazina es un medicamento que se ha recomendado para el control de la presión arterial en el escenario del embarazo. El tratamiento de elección para la presión grave puede ser manejado con hidralazina, pero nuestro lineamiento recomienda primero la nifedipina o el labetalol. Si no existen estos medicamentos de primera línea, implementaremos hidralazina. La hidralazina es un medicamento del cual debemos estar familiarizados con sus recomendaciones en el embarazo. ¿Cómo se implementa la hidralazina según el lineamiento? Iniciaremos con un bolo de 5 miligramos cada 20 minutos hasta que haya respuesta, con un máximo hasta 20 miligramos.
La hidralazina es un medicamento que se ha recomendado para el control de la presión arterial en el escenario de embarazo. El tratamiento de elección para la presión grave puede ser manejado con hidralazina, pero nuestro lineamiento recomienda primero la nifedipina o el labetalol. Una revisión ha sugerido que la hidralazina se puede asociar con un aumento general de la hipotensión materna adversa asociado a desprendimiento de placentas, cesáreas y efectos adversos sobre la frecuencia cardíaca fetal y puntuaciones de Apgar bajas de 1 al minuto. Se ha intentado comparar la nifedipina oral y el labetalol, pero el más reciente metaanálisis de 7 estudios solo encontró una reducción estadísticamente significativa en los efectos secundarios maternos informados en los tratamientos con nifedipina. De hecho, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el control de la hipertensión y la morbilidad o la mortalidad materna asociados a los resultados de este último ensayo. Es decir, el tratamiento de primera línea es labetalol nifedipina y la hidralazina la utilizaremos en tanto en cuando no existan estas medidas como primera medida. Las medidas correspondientes de cifras tensionales esperadas, esta mujer debe de ser remitida a un mayor nivel de complejidad para el manejo de su presión arterial. Del mismo modo, iniciaremos sulfato de magnesio, como lo documentamos anteriormente, con dosis de impregnación, mantenimiento y la solicitud de exámenes de laboratorio coincidentes con la monitorización tanto de la materna y la monitorización de la toxicidad por el sulfato de magnesio secundario a su implementación. Actualmente, el lineamiento hace recomendaciones relacionadas con la instauración de la eclampsia, donde se documenta que la eclampsia como concepto se define como un caso de gestante con embarazo de 20 semanas o más en las primeras 3 semanas del puerperio con criterios de trastorno hipertensivo del embarazo que presenta convulsión o coma. En este caso, iniciaremos sulfato de magnesio y recordemos la impregnación, 2 ampollas de sulfato de magnesio. Recordemos que la ampolla que utilizaremos es una ampolla al 20% o 2 gramos en 10 mililitros con 150 mililitros de solución salina al 0.9% en 10 a 15 minutos, es decir, implementamos 4 gramos y continuar con el mantenimiento que se establece con 4 ampollas en 500 de solución salina en bomba de infusión a 67 mililitros hora o 10 gotas minuto por macrogotero. En el escenario de crisis hipertensiva iniciaremos un manejo antihipertensivo de inmediato hasta que logremos una tensión arterial entre 140 y 150 la sistólica y una tensión arterial diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo lograremos esto? Implementaremos labetalol, como lo documentamos anteriormente. Labetalol viene en ampollas de 100 miligramos en 20 cc. Hay otras presentaciones, pero la más común y disponible en nuestro sistema de salud es esta, e implementaremos la titulación del labetalol según lo documentamos anteriormente y continuaremos con nifedipina. Recordamos los apartados importantes alrededor de la hidralazina en tanto en cuando no existan estas 2 variables o disponibilidad en nuestra farmacia acerca del manejo de las crisis hipertensivas en el escenario de la eclampsia. Ante la ausencia de crisis hipertensiva, iniciaremos manejo antihipertensivo con nifedipina cápsulas por vía oral cada 6 horas o nifedipina tabletas de 30 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas. Una vez se estabiliza la paciente en el escenario de la eclampsia, remitiremos a esta paciente a ese nivel superior que garantice la atención por un especialista, tanto a la madre como el neonato. Nuevamente, especificamos que el personal que está al tanto de esta remisión debe estar familiarizado con la ruta materno-perinatal, con los derechos de la gestante, con o más bien el seguimiento de las variables clínicas de esta paciente, es decir, reflejos osteotendinosos, signos vitales y bienestar fetal. Esto para hacer el ajuste necesario en relación al goteo de sulfato de magnesio, las infusiones específicas. Por lo tanto, estas personas deben de estar ampliamente capacitadas, familiarizados con los medicamentos relacionados con el embarazo. Esta fue nuestra conferencia relacionada con
la ruta materno-perinatal propiamente dicho, los trastornos hipertensivos del embarazo. Los invitamos a que continúen escuchando nuestras conferencias relacionadas con la ruta, en especial aquellas que propenden por la salud materno-perinatal, aquellas mujeres gestantes, aquellas mujeres en edad fértil, mujeres en puerperio inmediato y recién nacidos hasta los 7 días. La ruta materno-perinatal también recoge recomendaciones importantísimas al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, donde se hacen las revisiones que ha hecho el Ministerio de Salud y Protección Social al respecto de la sentencia C355 y los lineamientos que existen para nuestro país, Colombia, en relación a este importante tema. Muchas gracias. Acompáñenos con las otras conferencias.